Y bien, estamos ahora con Ricardo Lago, economista español, que casi se está volviendo peruano porque ha regresado de un viaje largo a Dubrovnik, en fin, a una serie de partes del mundo, para las fiestas patrias en el Perú. Mientras los peruanos se van, él viene. Algo extraordinario. Ricardo, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime, ¿cómo estás? Gracias. Bueno, pero en realidad estuviste fuera, pero luego has estado en el Cusco, ¿no? Hubo una reunión, una especie de Davos en el Cusco que no fue publicitada y que se dio a conocer después, pareció una reunión así de inteligencia. Yo creo que la ilusión es hacer de Cusco una especie de Davos, ¿no? Para las relaciones de Asia con las Américas. Una ilusión que yo tengo. Estuve en Dubrovnik efectivamente y presenté una ponencia sobre el Perú que fue recibida con mucho interés y curiosidad porque como economía intermedia no es tan conocida como Brasil, China, India, etcétera, ¿no? Y hubo un debate interesante, ¿no? De que ahora son los países desarrollados los que no cumplen con las políticas de pro mercado del llamado consenso de Washington, y algunos países en desarrollo como Perú han sido un modelo de las nueve líneas que tiene la matriz del llamado consenso de Washington, ¿no? Políticas de austeridad fiscal, disciplina monetaria, apertura a la inversión extranjera, al comercio exterior, etcétera, etcétera, ¿no? Supervisión bancaria, etcétera. Y hubo un debate muy interesante y sin duda dio a conocer en Europa y en los países de Europa del Este los avances de Perú en los últimos 20 años y en particular la administración de la política macroeconómica durante esta crisis, ¿no? La peor en 70 años. Y de ahí fui a España, tenía algunos eventos y he venido a Perú efectivamente a este Davos, esperemos que en algún momento sea un Davos, que es una reunión a puerta cerrada, que no la organiza el BCR, la organiza Reinventando Bretton Woods, que es un instituto, un think tank de París, y esta vez se ha sumado el G24. El G24 agrupa a los países en desarrollo para defender las posiciones de estos en los organismos internacionales y en la comunidad financiera internacional, que lo preside un indio que se llama Amar Bhattacharya. Está un poco venido a menos porque el G20 ha incluido a los desarrollados y a los en desarrollo, pero en el G24 está Perú, Perú no está en el G20, ¿no? Entonces la participación en realidad es un evento internacional, ¿no? El único ponente peruano era Julio Velarde. Pero ahí se discutió el tema de ingreso de capitales a los países y qué debería hacerse para, digamos, de alguna manera controlarlo, ¿no? Claro. Y el Fondo Monetario sorprendió, según he leído, con la tesis de que había que poner controles al ingreso de capitales. Sí, esa es un poco la paradoja, ¿no? De que el fondo ha venido un poco pregonando que había que liberalizar los flujos de capital y ahora, después de esta crisis, empieza a plantear tesis de controles de capital. En realidad, todos estamos de acuerdo, creo que hay un consenso bastante amplio en que la inversión extranjera, que es un compromiso con el país al que va esa inversión a muy largo plazo, es algo deseable. Además viene con acciones, no viene con deuda, no es endeudamiento, ese es un pasivo del país porque las acciones son propiedad de los extranjeros, pero eso está fuera del debate. La inversión extranjera trae tecnología, que genera empleos, suplementa el ahorro interno, etcétera. En cuanto a la deuda de largo plazo, el endeudamiento a largo plazo, el problema es cuando es en moneda extranjera, ¿no? Que puedes tener esa cosa que le llaman a algunos el pecado original, me endeudé en una moneda que no puedo crear. El tema a debate son los llamados capitales golondrinos, que entran y salen, entonces te causan problemas o en la expansión y el frenazo a los agregados monetarios, o si no, en el tipo de cambio. Si mantienes el tipo de cambio relativamente fijo, te pueden causar problemas en los agregados monetarios, que los bancos centrales tienen que contrarrestar, o si estás en flotación, ¿no? En flexibilidad, entonces en el tipo de cambio, y eso obviamente no es deseable. Entonces el fondo ha presentado en esta ponencia a favor un poco de los controles, pero un poco la crítica de algunos, incluido yo, es dígame qué tipo de controles.
porque hay controles burocráticos, como un señor que está en una oficina analizando expedientes de pedido de inversión extranjera, que sabemos que llega al rentismo, a la corrupción, etcétera, y hay controles genuinos, como por ejemplo el encaje que el Banco Central pone a las líneas de crédito del exterior que traen los bancos. Ese es un encaje genuino, ¿no? Entonces se le pidió al fondo que aclarara y estableciera los coeficientes, el análisis de costo-beneficio entre distintos tipos de controles. ¿Y aclaró? Bueno, ese fue el comentario, esperemos que lo haga, ¿no? Como en comercio internacional tienes las tarifas, los aranceles, que es el control eficiente, las cuotas, que es menos eficiente que las tarifas, los aranceles, y los permisos de importación, que es el que da lugar a la corrupción, etcétera, etcétera. Ahora, tú lo que estás diciendo es que no tiene sentido en una cuenta que el Banco Central del Perú esté tratando de, digamos, combatir o defenderse del ingreso de estos capitales, como lo está haciendo, porque más bien habría que permitir una apreciación del sol, porque para controlar la inflación, que según tú pues ya está en marcha, hay una presión inflacionaria, etcétera. Pero eso es muy discutible, es muy discutible. Dices que hay una inflación internacional, que estamos importando la inflación que viene de fuera, pero por ejemplo en Estados Unidos en el mes de junio la inflación sin el dato de alimentos y sin energía, es decir, la inflación de demanda, es una inflación que ha sido la más baja en los últimos 44 años. Es decir, no hay ninguna presión de demanda en Estados Unidos, no hay una inflación internacional que estemos importando, y no sé de dónde sacas eso. Bueno, el tema es que hay dos formas de importar inflación. Una es cuando países como Estados Unidos, europeos, otros socios comerciales tienen inflación, y otra es cuando te están exportando su dinero para no tener inflación ellos. La Reserva Federal ha expandido, como sabes, ha duplicado el tamaño de su balance con emisión. Los bancos en Estados Unidos no prestan, es decir, la transmisión de Estados Unidos recibe. Claro, pero ese influjo de dólares que está entrando está saliendo de Estados Unidos. Si se estuviera moviendo allí, estaría creando inflación en Estados Unidos. Pero nos está viniendo en avalanchas a Perú, a otros países en desarrollo. Esos son los capitales colondrinos. Exactamente, que se salen de Estados Unidos, se salen de Europa, Bueno, salen de Japón y vienen aquí en forma monetaria, es decir, sin haber pasado por el proceso de inflación allá. Y bueno, tanto problema te presenta lo uno como lo otro. Entonces, yo primero quiero dejar claro que creo que el Banco Central está haciendo lo correcto, porque hay que ver en qué medida. Lo correcto es lo que se llama intervención esterilizada. Compras los dólares, pero contrarrestas el efecto monetario subiendo los encajes. O bien tomando prestado de los bancos dinero para retirarlo de circulación, comprar los dólares y volver a recircularlo. Lo ideal sería lo que se hizo Carranza Velarde del año 2005 al 2008, que es un superávit presupuestal mediante el cual el MEF retira dinero de circulación para que el BCR pueda comprar los dólares emitiendo dinero, pero en términos netos la emisión se mantiene, no aumenta. Bueno, pero lo que está ocurriendo ahora es más bien un incremento, eso sí es una cosa que me preocupa, pero eso sí no lo han señalado. Ahora estaba viendo justamente un informe del Banco Central de Reserva que señala que el gasto en inversión se ha incrementado en 57% en el mes de junio y el del gobierno central en 105%. Bueno. Es decir, hay digamos, un cierto desenfreno en este momento y tendrían que empezar a ajustar, porque entonces ahí sí, esto es a costa porque el Banco Central va a tener que subir la tasa de interés cada vez que, ¿no? En ese contexto, están quitando crédito al sector privado. Tienes que elegir entre tres variables, básicamente, o sea, puedes elegir entre dos de tres, pero no las tres, que son la inflación, el tipo de cambio y la tasa de interés. No puedes elegir las tres, tienes que elegir dos. Y la tercera te viene dada. Entonces, la presión inflacionaria está viniendo del crecimiento del gasto público, que está creciendo cerca del 20%. En junio, 15% enero-junio acumulado, el gasto total.